¿Sabías, jurista, que si no te entregan tu certificado de trabajo, hay una indemnización agravada que te tienen que pagar? Lo primero que vamos a ver, si les parece, es el artículo 80 del LST. Se los pongo acá en el pizarrón. El artículo 80 de la Ley del Contrato de Trabajo es el famoso certificado de trabajo. No lo voy a leer entero, pero básicamente este artículo 80 crea una obligación del empleador hacia el trabajador. ¿Cuál es esa obligación? La de darle un certificado de trabajo. Si ustedes piensan en un certificado de trabajo y les pregunto, ¿qué es un certificado de trabajo? Ustedes dirán, bueno, seguramente es un certificado que dice Pepito trabajó para Juan en tal fecha, a tal fecha, para tal empresa, en tal horario, en tal categoría profesional. Y lo cierto es que es verdad, eso es un certificado de trabajo, pero es más allá de eso, porque en realidad lo que se conoce por certificado de trabajo en los términos del artículo 80 son tres certificados. El artículo 80 dice que le crea la obligación de ingresar los fondos, como dice acá, de seguridad social por parte del empleador y los sindicatos a su cargo, ya sea como obligación directa o como agente de retención, configurar a sí mismo una obligación contractual. Lo que nos dice esta primera parte del artículo 80, que el empleador es un agente de retención dentro del contrato de trabajo a los efectos de la seguridad social. O sea que AFIP, ANSES, todo el sistema unificado de seguridad social, le puede cobrar a empleador como responsable directo, porque tiene la obligación de retener los aportes y de pagar las contribuciones. Después dice, el empleador por su parte deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiera a la época de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia cuando medien causas razonables. Básicamente la norma nos está diciendo dos cosas. Uno, cuando se extingue el vínculo, el empleador tiene la obligación de darle este certificado de trabajo al trabajador. Dos, cuando éste lo requiera. ¿Cuándo lo va a requerir? Y cuando sea el tiempo para que el trabajador se jubile, ¿no? Esas serían las dos hipótesis que manejamos hasta ahora. Después dice, cuando el contrato de trabajo se extinguiera por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicio, naturaleza de estos, constancias de los sueldos percibidos y los aportes y contribuciones efectuadas con destino a los organismos de seguridad social. Lo que nos dice la norma hasta ahora es que en realidad lo que nosotros llamamos certificado de trabajo son tres certificados que a veces se pueden hacer todos juntos automáticamente por el Sistema Único de Seguridad Social, con el tema de AFIP, ANSES, etc. O a veces se hace por separado. Lo normal es que se haga todo junto de acuerdo al sistema electrónico, digamos. Pero lo que quiero significar es que son tres los certificados que son importantes. Uno, el primero que les dije. Tal trabajador con tal DNI trabajó para tal empleador con tal DNI o quit en tal periodo, de tal fecha a tal fecha, en tal cargo, en tal categoría, si hizo algún curso de actualización hay que ponerlo, etcétera, etcétera, dando los datos de la relación laboral. Pero esto no agota acá, sino que acabamos de leer que también el empleador le tiene que dar un certificado al trabajador que diga todas las constancias históricas de remuneraciones y históricas de aportes. O sea que en realidad estamos hablando de tres certificados. Uno que dice los hechos, otro que dice la constancia de todos los aportes y otro que dice la constancia de todas las remuneraciones. A veces todo esto se hace junto por una cuestión de practicidad, digamos, o se puede hacer por separado. Lo importante que tienen que tener en cuenta es que a los efectos prácticos lo que tiene que hacer el empleador con ese certificado es certificar la firma del empleador, y esto normalmente se hace con una certificación bancaria. O sea que el empleador hace estos certificados, los lleva al banco, donde tiene una cuenta, y certifica la firma del empleador. El banco certifica que la firma es correcta y le pone un sello. Y eso le va a dar fecha cierta al certificado de trabajo, lo cual va a ser muy relevante, como vamos a ver a continuación. Después nos dice la norma cuáles son las consecuencias jurídicas que acarrea el incumplimiento del empleador, porque acá es donde nos crea esta indemnización agravada. Y dice, si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previsto respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo, o sea que habla de los tres, de los que dijimos recién, dentro de los 2 días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulará el trabajador de modo fehaciente,
prestan atención, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuese menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones combinatorias para hacer cesar esta conducta omisiva pudiera imponer la autoridad judicial competente. Acá le podemos sacar mucho jugo a este artículo, así que juristas, vamos a meterle a fondo. Primero que nada, acá les puse en el pizarrón que es, ya vimos, no es un certificado, en realidad son 3 y es todo lo histórico, así que es un montón de información. Después, lo primero que les puse ahí, ¿es una obligación de dar o de poner a disposición? Porque si prestaron atención, tenemos que prestar mucha atención en el texto de la norma, porque acá dice que la obligación es de dar. Y pongan la basura en un bote para basura. Eso es muy importante. No la tiren por la ventana. Deberá dar al trabajador. O sea que no es una obligación de poner a disposición. No es que yo te digo, mi obligación es poner a disposición el certificado. Toma, te lo dejé acá, vení a buscarlo. No, la obligación es de dar. Basura en basurero. Sí, claro. Ahora, todo esto se tiene que analizar de acuerdo a ¿qué? A la buena fe, a los artículos 62, 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, Principio General del Derecho, buena fe. Entonces, lo que pasa acá es que se ponen a discutir los distintos juristas en cuál es la consecuencia jurídica que esta sea una obligación de dar o si alcanza con poner a disposición el certificado para que el empleador no tenga que pagar esta indemnización agravada. Porque si yo le mando un telegrama al trabajador y le digo, vení a buscar tu certificado, yo lo estoy poniendo a disposición y lo estoy probando mandándole una carta de documento. Entonces, ¿ya con eso no tengo que pagar esta indemnización agravada? ¿O tengo que darlo? Entonces ahí la jurisprudencia está dividida. Algunos van a decir, no, con eso no alcanza. Tu obligación es de dar. Entonces, lo que tenés que hacer es darlo. Y si vos le decís que lo van a buscar y él no lo viene a buscar, tenés que consignarlo. Ya sea administrativamente, como permite el nuevo Código Civil y Comercial Unificado, o con una consignación judicial. O sea, iniciando un juicio a los efectos de decirle a la otra parte, acá tenés tu certificado. Y si vos no haces esto, vas a ser deudor de esta indemnización agravada que acabamos de ver. Esta es una parte de la doctrina que es bastante minoritaria, digamos, pero lo vamos a analizar un poco más en profundidad. Otra doctrina y jurisprudencia dice, no, pará. Vamos a analizar todo de acuerdo a la teoría general de derecho, a la buena fe, y vamos a ver el caso en concreto. Yo recién les dije que para que el certificado de trabajo esté bien hecho, tenía que tener una certificación bancaria y hizo la fecha cierta. Entonces, hay jueces que lo que hacen es ver la fecha de certificación bancaria y ver cuándo el trabajador intimó a la empresa a que le hagan el certificado. Porque si la fecha de certificación bancaria es de diciembre, pero el trabajador te intimó en abril, claramente lo hiciste tarde, ¿entendés? Entonces, juristas, en ese supuesto, el juez va a decir, no, pará, este certificado no vale porque lo hicieron tarde. Entonces, podemos ver que hay dos miradas del mismo hecho jurídico, de acuerdo a qué interpretamos a la obligación y a la buena fe. Algunos que dicen, no, pará, sí o sí tenés que consignarlo judicialmente si no lo viene a buscar. Y la otra parte que dice, no, pará, de acuerdo a la buena fe, si la empresa te mandó un telegrama, una carta de documento diciéndote de tal hora a tal hora venía a buscar tu certificado y el trabajador no la fue a buscar y estaba correctamente hecho, bueno, acá no va a corresponder. Pero vamos a ver que a veces, en la realidad, es mucho más complejo todo esto que estamos viendo, porque a veces me ponen a disposición un certificado, pero está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? La clase pasada vimos todo lo que es el trabajo no registrado y deficientemente registrado en los términos de la 24013. Entonces, ¿qué pasa si el certificado que me dan dice una fecha posterior a la real? ¿O no describe la jornada correcta del trabajador? ¿O no describe el verdadero salario del trabajador? Si está mal hecho, ese certificado no va a valer. Entonces, muchas veces en la práctica, lo que pasa es que toda esta discusión de puesta a disposición, obligación de dar o de poner a disposición o lo que sea, queda en la nada porque el empleador, el certificado que hizo y entregó está mal hecho. Y yo acá les puse SECLO. ¿Por qué les puse el SECLO? Para demostrarles qué pasa muchas veces en la práctica. Pues
nosotros antes de iniciar un juicio en Capital Federal tenemos que concurrir a esta instancia del SECLO. Entonces vamos al SECLO y la otra parte, lo normal, es que te pone a disposición los certificados de trabajo. Y con este argumento de que está mal hecho, los abogados laboralistas de parte actora solemos rechazar y decir, rechazo el certificado porque está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? Porque no figuran las horas extra, porque no figura la verdadera remuneración, porque no figura la verdadera fecha de ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de razones por las cuales en la práctica podemos rechazar el certificado de artículo 80, incluso a veces hasta la misma teoría recepticia. Porque si ellos me dieron de fecha de extinción del contrato de trabajo acá, pero en realidad el vínculo se extinguió 2 semanas después, de acuerdo a la teoría recepticia, con todo lo que vimos en los anteriores videos, entonces ese certificado está mal hecho. Así que hay un montón de cuestiones que podemos tener en cuenta en la práctica profesional para rechazar el certificado de trabajo. Pero más allá de eso, repasemos cuáles son los requisitos procesales que crea la norma y el decreto que reglamenta la norma. Y a la vez vamos a analizar también a continuación cómo calcular estas 3 mejores remuneraciones mensuales normales y habituales. Lo primero que tenemos que decir es que la norma que acabamos de leer nos dice un dato muy importante. Decía, cuando el contrato de trabajo se extinga por cualquier causa, o sea, no nos importa que el despido fue directo, indirecto, con causa, sin causa, renuncia, abandono de trabajo, lo que sea. Esta es una obligación que va siempre. Ojo, tengan en cuenta eso. Después, dice, si el empleador no hace entrega, el trabajador tiene que intimar de manera fehaciente al empleador por el plazo de 2 días hábiles. O sea, que para yo, trabajador, cobrar el artículo 80, lo que me dice la ley es que tiene que estar extinto el vínculo y yo te tengo que intimar al empleador por 2 días. Si a los 2 días no me lo entregás, yo me hago acreedor a este incremento indemnizatorio. ¿Me siguen hasta ahora? Pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo dijeron, no, pará, esto es una obligación de cumplimiento imposible. Hay empresas que tienen 2.000 trabajadores, que de repente tienen muchos despidos y no pueden hacer un certificado de trabajo tan rápido. También hay muchos que sostienen, no, pará, el sistema de AFIP no se actualiza tan rápido y yo tengo que esperar cierto tiempo, incluso a veces un mes, 30 días, hasta que el sistema de AFIP me permite generar el certificado. Entonces, esta obligación que está descrita en el artículo 80 es como una obligación de cumplimiento imposible, ¿se entiende? Entonces, lo que hizo el legislador es modificar esto, pero no a través de una ley emanada del Congreso como hacen siempre, sino mediante un decreto reglamentario que se los dejé acá, es el 146 del 2001, el artículo 3. Este decreto reglamenta el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ustedes saben que la jerarquía de las normas viene la ley y el decreto está por debajo. Y el decreto reglamentario, por una cuestión de jerarquía, no puede modificar sustanciosamente lo que dice una ley. ¿Se entiende? Puede reglamentar esa ley, pero no puede modificar, ir en contra de la ley. Sin embargo, este artículo que les puse acá dice que el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que hace alusión en el artículo que se reglamenta, o sea, el artículo 80, cuando el empleador no hubiera hecho entrega de las constancias o del certificado previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 80 de la LCT. Y sus modificatorias dentro de los 30 días corridos de extinguido por cualquier causa del contrato de trabajo. O sea, que este decreto me está diciendo, para que vos puedas intimar por 2 días al empleador, trabajador, tenés que esperar 30 días de la extinción del vínculo por cualquier motivo. 30 días corridos. Vos esperás esos 30 días y recién ahí estás habilitado para intimar por 2 días. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que esperar 30 días de la finalización del vínculo laboral por cualquier motivo y recién ahí voy a intimar por 2. Lo que nos crea esto en la práctica es que si vos intimás antes, o sea, si vos intimás el día que se extinguió el vínculo, a que te entreguen el certificado, no respetás el decreto. Y si no respetaste el decreto, no te va a corresponder la indemnización agravada. Dodge this.
Este es el razonamiento que tenemos de analizar las normas procesales que estamos viendo el día de hoy. Pero hay quienes dijeron, no, pará. Acá, una norma de jerarquía inferior, un decreto reglamentario, está modificando una norma de jerarquía superior, una ley. Porque está agregando un requisito que la norma no le dice. La norma dice, se extingue el vínculo y puedo intimar por 2 días. Y acá me están diciendo, tenés que esperar 30 días corridos y recién ahí podés intimar por 2 días. ¿Se entiende? Entonces, una parte de la doctrina de la jurisprudencia dijo, pará. Este decreto que les puse acá, el 146-2001, se los voy a poner para que lo vean en grande, es inconstitucional por modificar, por alterar la ley de contrato de trabajo. De todas formas, esta doctrina es muy minoritaria y de hecho ya, al menos en la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, no tiene mucho agarre. Antes había 1 o 2 salas que declaraban inconstitucional este decreto. Ahora no me animo a decir con precisión porque estuvo cambiando la composición de los jueces de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, pero diría que ya esta doctrina no camina. De todas formas, yo cuando litigo por parte actora siempre pido que se declare inconstitucional porque técnicamente un decreto de jerarquía inferior está modificando una ley de jerarquía superior. Pero lo que sostiene la mayoría de la jurisprudencia es que esta obligación del artículo 80 está desfasada en el tiempo y se volvió en una obligación de cumplimiento imposible. En base a eso, declaran constitucional el decreto 146-2001 y lo que tenemos que hacer en la práctica entonces, a los efectos del intercambio telegráfico, es esperar 30 días de la extinción del vínculo y recién ahí intimar por el plazo de 2 días hábiles. Ya lo vamos a ver con ejemplos para que no les quede ninguna duda, pero lo que le estamos agregando a todo lo que aprendimos en el pasado es que desde que se extingue el vínculo, tengo que esperar 30 días y volver a intimar. Yo lo que hago muchas veces cuando veo a un cliente, le digo, mandá esta carta de documento hoy, este telegrama hoy, espera 35 días, vamos a darle un margen al correo, y después mandá esta otra. Y yo lo intimo al empleador 2 veces a que me entregue el certificado. Ni bien se extingue el vínculo y 30 días después, por cuestiones de buena fe, a fin de evitar litigios innecesarios, lo intimo por última vez en el plazo de 2 días hábiles a que me entregue los certificados de trabajo correspondientes. ¿Se entiende? De esa forma me estoy atajando de que si me toca un juez que considera que es constitucional el decreto, yo hice las cosas bien. Porque la consecuencia jurídica de hacer las cosas mal es perder esta indemnización agravada. O sea, si yo, ni bien se extingue el vínculo, intimo a que me entreguen el certificado, intime mal. Y si intime mal, el juez me va a poder decir, bueno, perfecto, ganaste el juicio, pero esta indemnización agravada del artículo 80, estos 3 sueldos, los perdiste. Y ustedes, como juristas, como futuros abogadas y abogadas, van a ser pasibles de un juicio de mala praxis, básicamente. Pues si ustedes hicieron el intercambio telegráfico mal, esto fue culpa de ustedes. Así que, ojo, presten mucha atención cómo redactamos el intercambio telegráfico. Hasta ahora, entonces, lo que vimos, queridos juristas, son cuestiones que hacen al artículo 80 en los efectos procesales de la norma. ¿Hay alguna pregunta de esto? Pónganme en el chat. Acá dice... Dice, Matías, no entendí la parte que declaran inconstitucional el decreto 146-2001 y después se declara constitucional... Ok, vamos a aclarar. Una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que dice el decreto. Y en base a esas dos realidades, hay jueces que dicen A y hay jueces que dicen B. Lo que yo estoy diciendo es que la mayoría de los jueces considera actualmente que ese decreto, aunque modifique una norma de carácter superior, es constitucional. Entonces, para hacer las cosas bien, yo tengo que esperar 30 días de la extinción del vínculo y recién ahí me habilita la ley para intimar al empleador por 2 días hábiles. Después de esos 2 días hábiles, si el empleador no me entrega el certificado, ahí me voy a hacer acreedor del artículo 80. Esto es para la mayoría de la jurisprudencia y la doctrina. Sin embargo, para otra parte de la jurisprudencia y la doctrina, dicen, no, pará, este decreto que agrega estos 30 días, ¡pum!, lo voy a borrar, porque es inconstitucional. Entonces, desde que se extingue el vínculo, el trabajador puede intimar al empleador por 2 días. Y si a los 2 días no me lo entregó, yo me hago acreedor de las
del incremento indemnizatorio del artículo 80. Esta es la cuestión procesal que vamos a explorar y vamos a practicar de acá en adelante, digamos. Si tienen alguna pregunta, me van poniendo en el chat. Entonces, hasta ahora lo que vimos es la cuestión procesal. En cuanto a los montos, recién vimos cómo calcularla. Y si prestaron atención, hablaba de 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada. O sea que el mismo concepto que estudiamos en la clase del artículo 245 es el que se aplica acá. Pero, juristas, ojo, porque acá no se aplica el tope. ¿Por qué no se aplica el tope? Porque la norma no lo menciona en ningún momento. Dice, será sancionado con una indemnización, vemos que es una indemnización, a favor de este último, que será equivalente a 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios. Ojo que acá la norma dice percibida, pero en realidad es devengada y hay muchísima jurisprudencia que avala esto. Así que tengan en cuenta eso, es remuneración devengada. Pero lo que les quería significar, y repito, que no se aplica Bisotti, no se aplica el tope, se aplica la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Entonces, si ustedes en el 245 usaron, no sé, 90.000 porque era el tope y era constitucional, acá no me importa, acá voy a agarrar la mejor remuneración normal y habitual y la voy a multiplicar por 3. No se aplica el tope en esta norma porque esta norma no menciona el tope. Y eso es muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué multiplicar por 3? Es un criterio legislativo, es lo que decidió el legislador y es lo que se aplica. Acá hay otra pregunta. Sí, acá pregunta Sergio. ¿Los 30 días son de corrido, pero los 2 días del artículo 80 son hábiles? Sí. A mí no me gusta responder sí o no sin dar fundamento jurídico. Y la mejor forma de que ustedes se saquen estas dudas es releyendo las normas. Y por eso me gusta tanto este pizarrón virtual, porque no es que ustedes me tienen que creer a mí de todo lo que digo, porque los seres humanos a veces nos equivocamos, sino que de la misma norma dice que el plazo va a ser corrido. Estoy abriendo cualquier cosa. Acá está el decreto en el artículo 3. Dice 30 días corridos. O sea que los 30 días que tengo que esperar son corridos. Y de la misma norma del artículo 80 dice 2 días hábiles. Así que para responderte, sí, los 30 días son corridos y 2 días son hábiles. Les recuerdo que muchas veces en la práctica se termina explicando igual la indemnización agravada del artículo 80. ¿Por qué? Porque los buenos abogados laboralistas y abogadas laboralistas están en los detalles y buscan errores en los certificados de trabajo. Porque muchas veces las empresas no le dan mucha atención a esto, lo generan automáticamente sin ver ni fu ni fa, y muchas veces encontramos muchos errores. A veces en la fecha de ingreso, a veces en la remuneración, a veces porque las horas extras se las paga de manera no registrada, a veces porque estoy categorizado como vendedor A y en realidad hago tareas de vendedor B, o estoy fuera de convenio y se me debería aplicar un convenio, o incluso yo he pedido en demandas que me están pagando sumas como no remunerativas cuando en realidad son remunerativas en los términos de la doctrina Pérez Condisco, etcétera, etcétera, que estuvimos viendo en la clase 245. Y entonces siempre podemos encontrar una excusa, un incumplimiento del empleador para decir que el certificado que puso a disposición el empleador está mal hecho. De todas formas, tengo que aclarar que si al contestar demanda el empleador no acompaña los certificados, ahí siempre va a tener que pagar el artículo 80. Y muchas veces el artículo 80 es un comodín porque perdemos la demanda a veces, no suele pasar mucho, pero muchas veces se pierde la demanda, pero se gana el artículo 80. Porque esta indemnización agravada no tiene nada que ver con el despido con causa o sin causa. No importa la injuria acá. Lo que importa es que se extinguió el vínculo, yo esperé 30 días, te intimé a que me entregues los certificados y no lo hiciste. O los entregaste mal. En esos dos casos, que me los entregaste mal o que no me los entregaste, el trabajador se va a hacer acreedor a esta indemnización agravada, que es 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual
en los términos 245 sin tope. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda del artículo 80? Acá me ponen manito para arriba. A mí no me molesta que hagan preguntas, ¿eh? Yo creo que la redundancia es clave para una comunicación eficaz y para el aprendizaje. Así que aprovechenme y hagan todas las preguntas que consideren. La idea es que esto les sirva para el futuro del ejercicio profesional o en carácter de trabajador y o empleador y o empleadora. Bueno, sigamos analizando otra norma que también tiene este conflicto de lo que dice la ley, lo que dice el decreto, lo que dice la jurisprudencia, que es el artículo 132 bis. Hacé ya mismo clic en el video del artículo del 132 bis o en el curso entero de liquidaciones laborales. Sí, rápido, apúrate, hace clic, apúrate. Uy, ya fue. Ah, no, todavía podés. Apúrate.